Ok. Entonces primero trabajamos lo que es la condición. Bien, vamos a copiar esta ecuación, esta pequeña ecuación, y vamos a pegarla acá. ¿Qué es lo que podemos hacer en primera instancia con estas fracciones? Vamos a unirlas, ¿ok? ¿Qué pasa si yo uno estas fracciones? Uno se viera multiplicar a un lado y el otro al otro. Se me quedaría a más b arriba y abajo a b, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? ¿Qué más podríamos hacer para ordenarlo de alguna manera? Yo diría que podríamos mandar a multiplicar la c y esto mandarlo a multiplicar acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a copiar esto. Aquí abajo. Esto sería c por a más b igual a 2ab. A ver, vamos a seguir añadiendo a sus compañeros. Ok, entonces trabajando con la condición, vamos a tratar de asemejar mi condición a lo que me da el ejercicio. Ok, entonces, yo necesito hallar la resta de c igual a c menos a, ¿verdad? O a menos b o b menos c. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Si, por ejemplo, lo multiplicáramos acá adentro, internamente, cada uno de los términos, ¿cómo me quedaría? Vamos a multiplicarlo acá abajo. Entonces, acá me quedaría ya, perfecto. En esta primera parte, para entender mejor qué es lo que está pasando. Yo, si se dan cuenta, ya tengo el resultado de a por b. Puedo reemplazar lo que es c por a más b. Y como está multiplicado por c, yo lo puedo factorizar una vez que yo lo reemplace y las a, si no me equivoco, se van a simplificar. Algo similar va a pasar en este caso, si se dan cuenta. Y en este caso ya veré si es que se puede simplificar algo más, porque es la resta de a menos b. Entonces, primero yo trabajaría con estos casos, ¿ok? Para ver si se puede simplificar algo más. Vamos a seguir añadiendo a sus compañeros. Yo les daría esa pequeña pista, chicos. Trabajen primero la condición y luego traten de adecuarla a su ejercicio. No siempre deben despejar algo o deben hallar exactamente la forma en la que está el ejercicio acá. Si no, pueden ustedes también buscar de alguna manera algo que se asemeje y poder reemplazarlo. ¿Ok? Como en este caso ya se va a simplificar las A, ya se va a simplificar la B acá, podemos ver qué es lo que va a quedarnos al final. Y al final seguramente les va a quedar algo bonito. ¿Ya? A ver, una pista más les voy a dar. Ese ejercicio, su resultado debe ser... lo tengo por acá. X sub 1. Si se dan cuenta, este ejercicio es de segundo grado. Entonces debe tener dos respuestas, ¿verdad? Porque el grado de mi ecuación me define cuántas respuestas yo voy a tener, ¿ok? La respuesta me dice que es que x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a 1/3. Este es x sub 2, ¿ok? Con esa pista me lo resuelven ya, chicos. Y si no les sale aún, me hablan por WhatsApp, ¿ya? Pero como les decía hace rato, en esta clase tenemos que avanzar lo que es sistemas de ecuaciones y un poco de lo que es también problemas de planteo.
No les he puesto muchos sistemas de ecuaciones en la práctica. ¿Por qué? Porque los problemas de planteo también son sistemas de ecuaciones y la verdad a mí me interesa que ustedes resuelvan más los problemas de planteo porque son ejercicios mucho más interesantes que unos simples sistemas de ecuaciones. Estos son algunos de los sistemas de ecuaciones que más se ven en los exámenes, ¿ok? No son muy complejos, solo háyanle una lógica y van a poder resolverlos. Ok. Muy bien, entonces, ¿hay algún ejercicio de acá, de sistemas de ecuaciones o de problemas de planteo que quieran resolver ahora que sea de la práctica? Luego yo creo que vamos a tener otra clase recuperatoria, bueno, una clase adicional para poder avanzar lo que es inecuaciones. ¿Inecuaciones ya han avanzado con el docente o todavía no? Ya hemos avanzado, ¿no? Hoy día tenían que haber terminado todo, ¿verdad? Sí, Ya, creo. súper. No terminamos. Hoy empezamos, Auxi. Ya ve, entonces les falta un poquito. Yo creo que el Inge les ha debido decir que van a tener una clase extra, ¿verdad? Ya, tal vez no. Entonces, ¿qué les parece si tenemos una clase previa a su examen de repaso podemos hacer de todo lo avanzado para que ustedes ya vayan más estables a su examen? ¿Sí? ¿Les parece, chicos? Sí, está bien. Sí, sí. Está Ya, bien. y ahí avanzamos de paso a lo que es inecuaciones, aunque son bastante sencillas. Las inecuaciones que va a entrar a su examen no son muy complicadas, ¿ok? Son como estas, ¿ok? La más sencilla, aunque no lo crean, es la más compleja. La que se ve más compleja, que sería en este caso el número 28, que pareciera muy larga, muy rara, pero no, es la más sencilla, ¿sí? Ninguna de estas es complicada. Y en los exámenes entran más sencillas aún, ¿ok? Solo tiene que entender los conceptos que se utilizan para resolver inecuaciones y van a estar tranquilos, ¿ya? Entonces, ¿hay algún ejercicio de acá, de la práctica que quieran resolver o hacemos más complicados? Uno que parezca que más o menos puede entrar al examen. O sea, Uno complicado. Complicados, Auxi. Sí, porque eso va a entrar al examen. no, tampoco, o sea, uno que tal vez puede entrar. Uno promedio. ¿Cuál sería, Auxi? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio similar al 18, que les va a ayudar a resolver el 18, pero que también es un poquito más complicado? A ver, Sí, está bien, Auxi. Ok, está bien. momento. Vamos a poner el enunciado. El enunciado simplemente me dice resolver. Y acá vamos a insertar. Perfecto. Ok, este ejercicio me dice, la primera ecuación que me da es x al cuadrado más x por y más x por z menos x igual a 2. La segunda ecuación que me da es y al cuadrado más x por y más y por z menos y igual a 4. Y la tercera ecuación que me da es z al cuadrado más x por z más y por z menos z igual a 6. Ok, este ejercicio, bueno, estas ecuaciones, cada una de estas ecuaciones tienen algo en particular, si se dan cuenta.
En la primera ecuación tengo x al cuadrado, tengo otra expresión que tiene una multiplicación por x, la otra expresión también, y acá simplemente está x sola. En la segunda ecuación está y, aquí también hay y, aquí también hay y aquí también. En la tercera hay z, 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 z. Entonces, vamos a agarrar cada una de estas ecuaciones y vamos a factorizar el término en común que tengan cada una de las ecuaciones, ¿ok? En este caso, me quedaría x multiplicado, dentro del paréntesis me quedaría x, acá igual y acá menos 1. En el segundo caso, igual. Me quedaría y, adentro me quedaría y, lo estoy factorizando, así que todas estas y se van a factorizar. Un momentito, les voy a aceptar a sus compañeros. Ya. Sigamos factorizando de acá. Y listo. Ahora sí, al momento de haber factorizado todos esos términos, ¿qué es lo que tengo en común ahora sí de todas mis ecuaciones? Aquí tengo x más y más z menos 1. Aquí tengo x más y más z menos 1. Aquí también tengo x más y más z menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con las ecuaciones? Ustedes en colegio han debido aprender que un sistema de ecuaciones, creo que les dan 4 formas de resolver, si no me equivoco. No me acuerdo bien los nombres, ¿ok? Pero ahora ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas más maneras, mixtas incluso, de resolver los sistemas de ecuaciones. En este caso vamos a agarrar la primera ecuación y vamos a dividirla primero entre la segunda ecuación. Esta ecuación, literalmente todo, esto se debe hacer miembro a miembro, ¿ya? Y para que me entiendan mejor, vamos a copiarlo todo, porque es la primera vez, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes me entiendan? Que se puede hacer una operación entre ecuaciones siempre y cuando se respete de miembro a miembro, ¿ok? Literalmente todo yo lo voy a dividir, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que si yo divido miembro a miembro, primero la primera parte de mis dos ecuaciones, el primer miembro de ambas ecuaciones, si se dan cuenta yo tengo x más y más z menos 1, x más y más z menos 1. Entonces, al dividir este primer miembro, ¿sí?, se van a simplificar estos dos paréntesis, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? X dividido entre y igual a. Si yo he dividido miembro a miembro, entonces los segundos miembros de mis ecuaciones también se dividen. 2 dividido entre 4, yo sé que es 1/2. Entonces, de esa manera voy a empezar a trabajar con cada una de mis ecuaciones, ¿ok? He dividido la primera entre la segunda. Ahora puedo dividir la segunda entre la tercera. Ok, entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr con esto? Con esto lo que estamos tratando de lograr es conseguir una relación entre x, entre y entre z, de modo que yo pueda reemplazarla en una de mis ecuaciones, en cualquiera, y luego poder hallar así el resto de mis términos, ¿ok? Entonces, continuamos, aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Qué me va a quedar acá? Y dividido entre z igual a 4 dividido entre 6, 2/3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál más puedo dividir? Puedo dividir la primera entre la tercera. Entonces agarramos la primera ecuación. Ahora sí. Y la dividimos entre la tercera ecuación. Perfecto. Un momentito. ¿Se entiende, chicos, lo que se está tratando de hacer o tienen alguna duda? Consulta, ya saben, si tienen alguna duda, me dicen, no hay problema, y yo les explico. Ok, entonces, terminamos de copiar esto. Y acá me va a quedar, esto va a ser igual a 1/3. Perfecto.
Ahora, ya que he hallado una relación entre X y Y en primer lugar, ¿por qué he hallado una relación? Porque yo puedo expresar un término en función del otro. Por ejemplo, acá podemos expresar Y en función de X. Ok, hay alguien más que quiere entrar. Listo. En la segunda ecuación, de igual manera, yo puedo expresar Y en términos de Z, puedo expresar X en términos de Z, ¿ok? Después de haber hecho eso, yo puedo agarrar cualquiera de mis ecuaciones iniciales y puedo reemplazar esos términos, ¿ok? ¿Qué les parece si despejamos Y en términos de X? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que Y va a ser igual a 2X, ¿ok? Es lo mismo. Y acá abajo también vamos a expresar Z en términos de X. Aquí me quedaría 3X. Perfecto. Entonces, ¿qué he logrado con esto? Que yo puedo reemplazar estas variables en cualquiera de mis ecuaciones y ya. Se va a hacer más sencillo el ejercicio porque va a estar en función de uno solo. Entonces, ¿qué tal si lo reemplazamos esto en la primera ecuación? Aquí tengo X por Y, pero Y en términos de X es 2X. Entonces, si multiplicamos esto, me va a quedar así, ¿verdad? Vamos a expresarlo así para que no se me pierda mucho. Acá me va a quedar 3X y acá ya tengo X. Entonces, se ha vuelto una ecuación en términos de una sola variable, que es mucho más sencillo de resolver, ¿verdad? Entonces, de acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos a copiarlo una vez más para que se entienda mejor. Acá me queda 2X elevado al cuadrado, 3X elevado al cuadrado. Ok, entonces, de acá lo juntamos todo esto, que me va a quedar 3 más 2, 5 más 1, 6. Acá me quedaría 6. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos mandar este 2 al otro lado de mi ecuación y hacer una pequeña aspa. Ok, si hacemos una pequeña aspa de esto, si no me equivoco, lo que quedaría serían dos paréntesis en los que acá va a estar 2x menos 3x, mejor dicho, menos 2. Ya y me va a quedar 2x más 1. Ok, entonces una vez yo hecho el aspa, ya puedo encontrar las respuestas a mi primera variable, ¿verdad? Que sería x. Entonces, x en este caso x sub 1 en este caso me quedaría igual a 2/3, ¿verdad? Y x sub 2 me quedaría igual a menos 1/2. Vamos a ponerlo más bonito y para que se entienda mejor. Ok, una cosa más que deben saber de los sistemas de ecuaciones es que dependiendo del grado de mis sistemas de ecuaciones, por ejemplo acá, el grado mayor de cualquiera de las ecuaciones de mi sistema es 2. ¿Qué significa? Que yo voy a tener dos respuestas para X, dos respuestas para Y y dos respuestas para Z. Todas estas van a venir en conjuntos, ¿ok? Yo debo expresar mi solución como un conjunto solución primero de las primeras respuestas que serían para X, X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. Y luego voy a tener otro conjunto solución que va a ser X sub 2, Y sub 2 y Z sub 2, ¿ok? No pueden ustedes presentar como solución una sola X, ¿ok? O una sola Y. Y también deben presentarlo de manera ordenada, ¿ok? Si yo al hallar esta X puedo hallar una Y y puedo hallar una Z, eso va a ser un conjunto solución. No puedo yo mezclar la solución de X sub 1 con la solución de X sub 2
o con la solución de z sub 2, etc. ¿Ok? Debo sí o sí poner mi respuesta como conjunto solución y de manera ordenada, ¿ok? Eso les doy como recomendación en los exámenes. Ok, entonces, para no volver a tener que reemplazar en una de estas ecuaciones complicadas, voy a agarrar las condiciones que yo he hallado de las simplificaciones que hemos hecho y vamos a reemplazar acá directamente los valores para y, ¿ok? Entonces, vamos a copiar esto para que no tengamos que repetir todo el proceso. Oxy, Sí, dime. se olvidó el signo negativo en un medio. Cierto, tienes toda la razón. Enseguida lo pongo. Muchas gracias. Ahí está. Ok, entonces, si yo reemplazo en esta pequeña ecuación la primera respuesta de x, voy a hallar y sub 1. Entonces acá, si yo reemplazo acá, me quedaría 2 por la respuesta que yo he hallado hace rato, que sería x sub 1, que es 2 tercios. Acá en este caso lo mismo. 2 multiplicado por todo esto, que vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se me confunda. Entonces, si simplificamos todo esto, ya estaríamos hallando las respuestas de y, ¿ok? Y en este caso me quedaría 4 tercios. Y en este otro caso me quedaría menos 1, ¿verdad? Porque este 2 con este 2 que está acá abajo se van a simplificar. Menos 1. Ahora agarro esta otra pequeña ecuación que yo he resuelto y voy a volver a reemplazar todas mis respuestas de x. Y al final lo tengo que presentar como conjunto solución un solo lado. ¿Ok? Entonces, para hallar z sub 1, reemplazo acá 3 por el primer valor que me ha salido en x y acá 3 por el segundo valor que me ha salido acá. Listo. Entonces acá me va a quedar que las respuestas son, aquí se simplifica el 3 y me queda 2 y acá me queda menos 2 tercios, menos 3 medios mejor dicho. Listo. Ahora si yo no lo puedo dejar ahí mi ejercicio, ¿ok? Debo sí o sí copiar todas las respuestas. Acá abajo, si quieren le ponen respuestas, 2 puntos, me quedarían primero estas, segundo estas y tercero estas. Y si se dan cuenta, con el subíndice ustedes ya las han agrupado. Hay una x sub 1 que tiene su y sub 1, su z sub 1. Es más, si quieren lo remarcan. Bonito. En el examen traten de hacerlo bien bonito, ¿ok? Si lo vamos a remarcar, el relleno sin relleno, ¿ok? En el examen la respuesta se debe ver lo más clara posible, ¿ok? Porque si no el docente no encuentra la respuesta y no les va a calificar bien, ¿sí? Entonces más o menos así deben presentar sus respuestas, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren verificar mientras hacen la práctica, yo les recomendaría que estas 3 ecuaciones las inserten al GeoGebra para verificar si estos resultados están bien hechos, ¿ok? Además, eso les va a hacer acostumbrarse a más o menos qué respuestas deben ustedes obtener o más o menos a darle una interpretación a las ecuaciones, ¿ok? Más o menos qué significa cada ecuación y así ustedes van a estar avanzando un poquito para el tema de geometría analítica, ¿ok? Porque en geometría analítica nosotros lo que hacemos es darle una interpretación gráfica de lo que son las ecuaciones, para que de esa manera ustedes puedan trabajar con las ecuaciones dándole esa interpretación y en cálculo 1 se profundiza aún más, ¿ok? Pero eso ya es en carrera. ¿Se ha entendido, chicos? ¿O tienen alguna duda o consulta? Este ejercicio, si se dan cuenta, es bastante parecido a el ejercicio 18. Más o menos, Oxy. Ok, ¿tienes alguna duda o consulta?
La primera parte, no sé si me podrías explicar lo que he agrupado primera y segunda, tercera, sí. Ok, aquí lo hemos agrupado de esta manera porque si lo haces mentalmente, acá arriba, vamos a ponerlo más grande. Si te das cuenta, queda lo mismo dentro de cada paréntesis, ¿verdad? Y si queda lo mismo, yo lo puedo simplificar si divido estas ecuaciones. Entonces, por eso es que lo hemos factorizado, ¿ok? Esta parte de la factorización sí es un poquito complicada de entender. Les entiendo si es que no se entiende el por qué. Porque se hace por instinto prácticamente. Si ustedes ven en algo, en una ecuación algo común, lo más lógico es factorizarla, ¿verdad? Pero también, como les decía anteriormente, se hace porque ustedes ya han visto previamente en ejercicios similares, ¿verdad? Entonces tienen dos opciones para aprender a hacer este tipo de mañas, por así decir. Pueden o practicar mucho, resolviendo muchos ejercicios de exámenes pasados en los que van a ver que son bastante similares, ¿sí? O pueden analizarlo con calma, no hacer el ejercicio a la rápida y ver qué puede pasar si ustedes hacen esto. Por ejemplo, si quisieran hacerlo de otra manera, yo les diría que sumen, digamos, la ecuación 1 con la ecuación 2. Si se dan cuenta, tengo x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy y se forma otra ecuación, ¿verdad? Una posible factorización. Y en este caso, igual voy a tener que factorizar algo de acá para que se pueda factorizar con esto de acá, pero se me larga un poquito el ejercicio. Esta forma de hacer el ejercicio se podría decir que es la más rápida, pero no es la única. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo, pueden hacerlo, pero analicen bien si les va a llevar al resultado de manera rápida o de manera lenta. ¿Ok? ¿Está entendido? Aún sí hay otras formas de resolver este ejercicio, ¿verdad? Sí, hay bastante. Este tipo de lo que hemos resuelto me confunde, el otro sí puedo, eso, ¿no? ¿Cuál ejercicio? ¿El 18 de la práctica? Sí, pero la forma de resolver de esta forma este ejercicio, sistemas de ecuaciones, como que no voy por este lado, por diferente hago también y quería saber por qué agrupaba por eso. Todo bien, gracias. Claro, no te preocupes. Si tienen alguna otra manera de resolver los ejercicios, no hay problema. Traten de que sea lo más rápida posible nada más, porque en el examen no les va a dar tiempo, ¿sí? Este es uno de los exámenes más largos porque o les suelen dar muchos ejercicios para 3 horas o les suelen dar pocos ejercicios para hora y media, pero son ejercicios muy complejos. Entonces, traten de agarrar agilidad al momento de hacer los ejercicios. Otra cosa que tengo que quedar con ustedes, ¿cuántos ejercicios quieren hacer de su práctica? Tienen prácticamente una semana. Entonces, ¿cuántos ejercicios quisieran presentar? Si no me equivoco, el día de su examen es el 17, ¿verdad? Domingo. Entonces, si tienen más o menos de una semana para resolver su práctica. ¿Cuántos ejercicios les gustaría hacer de la práctica para que no se estresen mucho? La mitad si alcanzamos todo también. Depende de ustedes, chicos. A ver, voy a revisar cuándo es su examen. Auxi, haremos otro ejercicio. Claro, ¿qué ejercicio quieres hacer? Aquí está, matemáticas el Eh, 17. sí, pero lo que teníamos que avanzar, Auxi, es lo que va a entrar al examen más o menos. Hemos hecho un ejercicio de sistemas de ecuaciones de estos. ¿Les gustaría hacer otro ejercicio de sistemas de ecuaciones o quieren hacer uno de problemas de planteo que igual va a... Problemas de planteo. Ujú. Ok. Ya.
una cosa más. La práctica me dice que está hasta el 19, pero me han pedido en dirección que les debo entregar hasta el día del examen. Así que voy a rebajarles unos días porque tampoco tiene mucho sentido darles hasta después del examen. Ok, me han mandado mensajes. Dice 15, 15 a 15. A ver. Ya, Oxy. Después de las clases podemos hablar eso. Haremos otro ejercicio, Oxy. Ya. El ejercicio 15 entonces. Me dice x al cuadrado más por x por y. Ok. Hagamos este ejercicio entonces. Ok, el 15 de la práctica me da esto. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ya. Entonces, en este caso, de forma similar, vamos a tratar de factorizar lo que está ahí arriba. Ok, esto está mal typeado. Este es un 2. Tal vez por eso pensaban que era complicado, pero no, no es complicado. Ok, esta partecita la vamos a corregir. No es z, es 2. Ya. Con esta corrección que le he hecho, voy a aumentarle también las respuestas a la práctica y se los voy a volver a subir, ya chicos. Pero por si acaso no era tan complicado porque acá era 2, no era z. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Ok. Hay varias cosas que se pueden ver aquí. En primer lugar, podríamos agarrar la primera ecuación y factorizar de acá lo que es x por y. ¿Qué pasa si factorizamos aquí x por y? X por y lo vamos a factorizar y acá adentro me quedaría x. Aquí al otro lado me quedaría y. Y este 16 lo puedo pasar al otro lado con signo negativo, menos 16. Entonces ya tengo algo un poquito más simplificado. Ahora para mi segunda ecuación. La agarro y digo, aquí qué número tendría que estar para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Tendría que estar el 2, ¿verdad? Pero si yo hago eso, acá tendría que sumarle necesariamente 3xy para no afectar al ejercicio. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy separando ese pequeño término, ¿ok? En dos términos de modo que sea más conveniente trabajar con esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque así los tres primeros términos de esta ecuación forman un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya estos tres términos se pueden expresar de manera más sencilla como x más y elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces ya con eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Si se dan cuenta, los dos ejercicios, las dos ecuaciones, mejor dicho, vamos a remarcarlas, se han simplificado un poquito, ¿no ven? Se han puesto en términos de x por y acá, x por y acá y x más y acá, x más y. Entonces, cuando yo tengo términos que se repiten constantemente, ya sea en una ecuación o un sistema de ecuaciones o alguna simplificación, ¿qué era lo mejor que podíamos hacer? Un cambio de variable, ¿verdad? Acá entonces podríamos agarrar esto y para mi cambio de variable, ok, vamos a quitarle el resaltador. Listo. A esto lo podríamos llamar u, digamos, y a x más y lo podríamos llamar
Esto lo podríamos llamar b chica, digamos, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer como cambio de variable. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mis dos ecuaciones si yo le aplico este cambio de variable a mis sistemas de ecuaciones? Entonces, aquí en primer lugar me va a quedar u por b. V igual a menos 16. Y acá en mi segunda ecuación, ¿qué me va a quedar? Esto sería b elevado al cuadrado. Y aquí, u simplemente. Ok, entonces, ¿se ha vuelto más sencillo? Sí. Porque de acá, de esta primera ecuación, yo puedo despejar cualquiera de mis variables, la que yo vea más sencilla, reemplazarlo en mi segunda ecuación y ya voy a obtener una ecuación con una sola variable, cosa que va a ser más sencillo de trabajar. Ok, entonces de acá, yo diría que deberíamos despejar lo que es u. U entonces me va a quedar igual a menos 16 dividido entre b. Esto vamos a agarrar y vamos a reemplazar en esta ecuación. Vamos a copiarla. Y reemplazamos aquí lo que es u. Entonces, si copiamos todo esto y le cambiamos el signo, porque se me va a cambiar el signo, me queda esto, que ya es una ecuación con una sola variable. Puedo multiplicar ambos miembros de mi ecuación por b para que se me haga mucho más sencillo. Entonces, si multiplico ambos miembros de mi ecuación por b, acá me va a quedar b elevado al cubo. Acá me va a quedar 3 por 16, que es 48, ¿verdad? 48 y acá 20b. Ok, ahora en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué método lo podemos factorizar? Podríamos factorizarlo por el método de Ruffini, ¿verdad? ¿Se acuerdan del método de Ruffini? Es bastante sencillo. A ver, ¿qué es lo que me decía el método de Ruffini? Que yo debo poner acá de manera ordenada los coeficientes de los términos que tengo. Tengo un coeficiente del término cúbico, pero no tengo un término cuadrático. De todos modos le tengo que poner 0, ¿ok? Término cuadrático ya está, término lineal sería 20 y término independiente sería menos 48, ¿ok? Entonces, ahora sí, yo acá hacía como un cuadrito, ¿no ven? En el que en este punto yo ponía un número que sea divisible entre el último término y el primer término. En este caso vamos a usar el número 2, ¿ok? Acá entonces agrego el número 2. Vamos a ponerle más chiquito. Entonces, bajaba este número, se multiplicaba por este y se iba acá. Entonces, vamos a copiar todo esto. Esta pequeña línea la vamos a hacer invisible.
Ya, bien, ahora sí creo. Ok, copiamos esto acá. Mejor, ahora sí. Y acá también copiamos esto, perfecto. Ya, vamos a alargar esta línea para que se vea bonito y no se desconfigure más. Sí, se tarda un poquito más, pero sale más bonito. Perfecto, entonces este número bajaba. Y acá se iba a multiplicar con... Se multiplicaba, este número bajaba, se multiplicaba con el que está acá. 2 por 1, 2. Se sumaba acá y acá me quedaba 2. 2 por 2, 4. 4. Entonces se sumaba acá 24. Luego este número con este número se multiplicaban y se iban acá. Me quedaba 48. Y acá se sumaba y me daba 0. Perfecto, de esa manera yo hacía mi Ruffini. Ahora, ¿creen que exista otro número que al poner acá yo pueda seguir factorizando esto? Si se ponen a analizar con calmita, se van a Sí, dar cuenta de que no, No, creo que no. no existe, ¿no ven? Acá en primer lugar, ¿qué vamos a hacer con el Ruffini? Lo vamos a volver factorización. Acá como ya no sigo factorizando estos números que están aquí, los voy a ordenar como si fueran un polinomio cuadrático, ¿ok? Si ustedes analizan un poquito, con Ruffini no se puede explicar bien por qué ya no se puede utilizar números acá para seguir factorizando por Ruffini. Pero cuando ustedes lo convierten de esta manera en un producto, si analizan el discriminante de esta pequeña ecuación cuadrática, ¿se acuerdan lo que era el discriminante, verdad? Cuando ustedes desarrollaban... ¿Alguien tiene algún mensaje? No, nada. Ya. Ah, no, alguien está levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Ok, tal vez se han equivocado. Si ustedes analizan el discriminante de este pequeño trinomio cuadrado perfecto, este pequeño trinomio, no es cuadrado perfecto, se van a dar cuenta de que el discriminante es negativo. ¿Qué es lo que significa eso? Que sus respuestas son imaginarias. Cosa que no estudiamos en este curso, entonces ya no se puede factorizar más, se queda ahí. ¿Ok? Y como las respuestas son imaginarias, en este caso voy a obtener simplemente una respuesta de B. ¿Por qué? Porque el resto es imaginario. ¿Ok? Entonces, haciendo ese análisis, me queda que la primera respuesta va a ser B igual a 2. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hallar U, reemplazo en esta ecuación, que es la más sencilla que he encontrado. Reemplazo acá, me quedan 2 acá. Y esto va a ser igual a menos 8, ¿verdad? Pero ahí no se acaba el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo tengo mi ejercicio en términos de XY. Entonces copiamos XY y reemplazamos lo que son mis variables, que me han ayudado a simplificar un poco lo que era mi ejercicio. Ok, y acá es menos 8. Listo. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas mucho más sencillas de resolver. ¿No ven? Entonces de esta primera ecuación podríamos despejar lo que es X. X va a ser igual a menos 8 sobre Y. Esto lo reemplazamos en esta segunda ecuación. Vamos a copiarlo todo para que se entienda un poquito. Y reemplazamos lo que es X. X entonces es menos 8 sobre Y. Perfecto. Agarramos esta ecuación y la multiplicamos ambos miembros por Y. Entonces acá me queda menos 8 por Y elevado al cuadrado.
Bien, elevado al cuadrado. Igual a 2y. Perfecto. Entonces esto lo podemos ordenar un poquito más. Bien, volvemos a copiar y acá yo puedo mandar a este lado 2y menos 8, lo pongo al final para ordenarlo más. Acá me queda 0. Y esto ya se hace más sencillo, ¿verdad? Esto se puede factorizar por aspa simple. Queda mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, acá y menos por y menos. Entonces, dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den menos 2. Yo pondría, mejor dicho, aquí podría ser más. Porque si yo multiplico esos dos números me va a dar un número positivo. Entonces no. Aquí yo podría poner más 2 y acá menos 4. Porque estos dos números multiplicados me dan menos 8 y sumados me dan menos 2. ¿Verdad? Igual a 0. Entonces ya tengo dos posibles respuestas para y. Vamos a copiarlo del anterior ejercicio. Siguen añadiéndose sus compañeros. Bien. Perfecto, entonces, como tengo estas dos respuestas, acá las reemplazamos. Voy a tener una y sub 1 igual a 2, y sub 1 igual a 2 y una y sub 2 igual a 4, mejor dicho. Aquí es menos 2, ¿verdad? Listo. Y con esto puedo reemplazar en x, ¿ok? X aquí estaba. X despejada está acá. Una cosa más que les recomiendo cuando resuelvan sistemas de ecuaciones es que ustedes van a tener un montón de ecuaciones, ¿ok? En este caso tenemos un montón de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos las primeras del ejercicio, las que me ha planteado la problemática. Tengo las factorizadas, tengo los cambios de variable. Traten de buscar siempre para al final reemplazar, despejar y hallar las respuestas lo que esté ya despejado. Por ejemplo, esto, vamos a ponerlo con otro colorcito. Con color azulito. ¿Ok? En este caso ya está despejado x en términos de y. Entonces me va a ser más sencillo reemplazar y para hallar x, ¿verdad? No tengo que volver a la primera ecuación para reemplazar acá. ¿Ok? No, traten de buscar siempre la manera más sencilla. En este caso de y también, de b y de u también, ¿verdad? Yo he despejado acá u en términos de b, entonces se me va a hacer más sencillo despejar o reemplazar acá cuando yo haya el valor de b para hallar u. Entonces traten de buscar esas ecuaciones, las que sean más sencillas, ¿sí? Entonces, para hallar x sub 2 y y sub 2, reemplazo acá en mi ecuación más sencilla, ¿ok? Aquí vamos a hallar x sub 1 y acá x sub 2. Entonces, ¿qué es lo que me quedaba? Menos 8 dividido entre y, pero y sub 1 va a ser, es menos 2. Entonces, lo reemplazamos acá. En este otro caso igual, menos 8 dividido entre y sub 2. En este caso sería 4. Perfecto, entonces para que no se me pierdan, vamos a volver a copiar esto y vamos a reemplazar, vamos a despejar recién acá. Menos por menos se hace más, 8 dividido entre 2 se hace 4. Entonces x sub 1 sería 4. Y en este caso el signo no se va, entonces 8 dividido entre 4 me queda 2. Y volvemos a copiar acá, si quieren, lo que es y. Y no se olviden, hay que remarcar las respuestas. Para su examen traten de remarcar todas las respuestas, ¿ya chicos? En el caso de sistemas de ecuaciones, siempre en conjunto solución, ¿ok? Voy a tener un par ordenado de solución y el otro par ordenado de solución o conjunto solución, ¿ok? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Tienen alguna duda o consulta? Ok, creo que se ha entendido.
Está bien, ahora sí. ¿Qué les parece si hacemos un problema de planteo? Un ejercicio de la práctica, si quieren, podemos hacer. Acá en esta parte les había dicho que pueden buscar ejercicios de problemas de planteo que tengan más relación con sus carreras. Alguno de ustedes me ha preguntado sobre mecatrónica, todavía sigo buscando, pero los ejercicios que sean más afines a la carrera suelen ser los de física. ¿Ok? Si bien debe haber algunos con robots, con cosas así, todavía no los he encontrado. Entonces les recomendaría que practiquen nomás tal vez ejercicios con edades o con cantidades y que sean con más de 2 variables tal vez o con variables conjuntas, por así decir. No recuerdo bien el nombre, pero los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, son de distancia sobre tiempo, ¿verdad? Y son otro tipo de ejercicios que son un poquito más complicados cuando ustedes los ven en problemas de planteo, ¿ok? Porque es una variación de algo en un determinado tiempo, ¿ok? Es un concepto muy interesante que van a aprender con calmita, ¿ya? Pero por ahora, ¿qué ejercicio de la práctica les gustaría hacer ahora de problemas de planteo? 25. Ok, el 25. A ver, tal vez están hablando acá. No, pues. El 18 ya hemos hecho, creo. O el 18. 25, auxiliar. Ya, el 25. Entonces me dice, si dividimos un número, vamos a copiar el enunciado. Ok, me dice trabajo del albañil. Ya, si dividimos un número de 2 cifras por la suma de estas, ya está sencillito. Este es el 25. Ok. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicios, que son los de problemas de planteo? Se podría decir que para estos casos sí hay una receta para que ustedes puedan interpretar qué ecuaciones van a salir de determinadas oraciones, ¿ok? En este caso, tenemos una oración hasta esta coma. Lo vamos a dividir acá, hasta acá. ¿Qué significa esta primera oración? Yo les recomendaría que en el examen lean oración por oración, entiendan lo que dice cada oración y luego las relacionen entre sí, ¿ok? Porque si leen todo de golpe, se les va a complicar más de lo que ya está, ¿sí? Si lo leen con calmita, oración por oración, interpretando lo que significa cada parte de mis oraciones y qué relación tiene, van a darse cuenta de que van a poder alcanzar a plantear bien su ecuación, ¿ok? En este caso, me dice, si dividimos un número de 2 cifras por la suma de estas, ¿ok? Un número de 2 cifras, ¿cuál es? Por ejemplo, 45, 78, 99, son números que tienen 2 cifras, ¿verdad? Pero estas 2 cifras yo las puedo expresar como variable. XY, por ejemplo. Ahora vamos a ponerlo al medio. XY voy a ponerlo como cifras. En esta parte, en el colegio, si se acuerdan, ustedes podían expresar la multiplicación de 2 números algebraicos, o bueno, letras, de esta manera, ¿verdad? Pero lo más recomendable siempre es ponerle un símbolo de producto. ¿Por qué? Porque después se van a complicar en esta parte que es problemas de planteo, porque hay problemas de planteo en el que yo puedo plantearlo de esta manera, como si X fuera la primera cifra decimal en este caso y la otra cifra va a ser Y. ¿Ok? Para resolver un problema de planteo, primero ustedes lo que deben hacer es colocarse las variables que necesitan para resolver el ejercicio, ¿ok? ¿Cuántas variables, qué variables y cómo se relacionan entre sí? Es lo que me da el ejercicio de información en los enunciados, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a poner XY como las cifras
de un número, ¿ok? Entonces, me dice, si dividimos un número de dos cifras por la suma de estas, entonces la suma va a ser x más y. Perfecto, esa es la primera parte del ejercicio. Es lo que me dice el ejercicio. Es como si yo agarrara 99 y lo dividiera entre 9 más 9. Un momentito. Entre 9 más 9, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y esta es la manera en la que yo lo puedo interpretar porque yo no conozco las cifras de ese número. Entonces las pongo como variables. Ok, me dice, si dividimos un número de dos cifras por la suma de estas, en el cociente obtendremos 7 y en el resto 6. ¿Qué es lo que significa esto? Ok, en esta parte, en primer lugar, antes. ¿Cómo se puede expresar también esto en términos decimales? O bueno, en términos de cifras de decenas y unidades. Se puede expresar como 10 por x más y, ¿verdad? Creo que así se va a entender un poquito mejor. En vez de poner xy. ¿Sí? ¿Se entiende mejor, chicos? Ok, espero que sí. Entonces, ahora sí, el resto del ejercicio que me decía. En el cociente obtendremos 7 y en el resto 6. ¿Qué es lo que significa eso? A ver, vamos a dejar a un lado esto y vamos a recordar algo de división, ¿ok? Esto también nos sirve para repasar división. Vamos a ponerle con otro colorcito esto. Un color así, azul. Un color más llamativo, tal vez verde. Ok. Que si yo divido A dividido entre B, ya después lo vamos a corregir el color. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar un cociente más un resto dividido entre B. ¿Ok? Donde A es el numerador, B es el denominador, C es el cociente y R es el resto. ¿Ok? Esta es la fórmula de división, si es que se acuerdan. ¿Ya? Vamos a ponerla con verde porque estamos recordando. Entonces, en este caso, para aplicar lo que estamos viendo acá abajo, el cociente me dice que es 7 más el resto es 6 dividido entre B, pero B en este caso es x más y. Perfecto. Hemos aplicado lo que ya teníamos de conocimientos previos al ejercicio. Entonces, luego termino de leer esto con calma. Han visto, ni siquiera hemos llegado a la segunda línea y apenas estamos entendiendo qué es lo que significa. Ok, vamos a ponerlo de otro color. Listo. Si lo leen así con calmita, no se les va a colapsar el cerebro y van a poder analizar con calmita qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Me dice, si ese mismo número de dos cifras se divide por el producto de sus cifras, ok, entonces me dice que el mismo número de dos cifras, voy a tener una ecuación similar acá abajo. El número de cifras se va a dividir en este caso entre la multiplicación de esas dos cifras. Ok. Hemos analizado primero esta partecita con calmita, ¿verdad? Todavía ni hemos leído el resto y ya estábamos sacando algunas ecuaciones que podrían ayudarnos a resolver, digamos este color magenta. En el cociente obtendremos 3 y en el resto un número igual a la suma de las cifras del número inicial. Entonces, con calmita, vamos a leer esta oración parte por parte, ¿ok? En el cociente obtendremos 3. Lo asemejamos a la ecuación que está con verde. Entonces, mi cociente es 3 más y el resto un número igual a la suma de sus cifras del número inicial. Un número igual a la suma de sus cifras del número inicial. Entonces, la suma de sus cifras sería 7 ya, perfecto.
sí, estaría bien. Sería como esta parte, ¿verdad? Porque me dice la suma de estas, la suma de sus cifras, básicamente. Entonces, acá me quedaría una división, ¿verdad? Porque acá voy a tener el resto sobre B. Entonces, me dice, en el resto, un número igual a la suma de las cifras del número inicial. Entonces, la suma de las cifras sería X más Y, que es mi número inicial, ¿verdad? Dividido entre B, que en este caso es X por Y. Ok, ahora sí ya está. Entonces esas son todas las condiciones que me da el ejercicio. Indique cuál es el número buscado. Perfecto. Vamos a ponerlo de otro color, de color verde. Listo. Entonces, más o menos de esta manera, hemos analizado parte por parte cómo se puede obtener ecuaciones de los enunciados, ¿ok? Hay ejercicios mucho más sencillos, pero estos son algunos de los más complicados, para que ustedes se vayan acostumbrando a interpretar una oración como ecuación, ¿ok? Como volver una ecuación a algo literal, ¿sí? No es tan complicado si ustedes saben cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, este ejercicio, si se dan cuenta, ya se ha convertido en un sistema de ecuaciones de dos variables. Entonces, yo debo relacionar estas dos variables de modo que podamos resolver de manera más sencilla el ejercicio. Ok, entonces agarramos la primera ecuación y si quieren le llaman ecuación 1. Y acá ecuación 2. ¿Alguna vez cuando ustedes seguramente han visto resolver cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones, les suelen dar nombres a las ecuaciones? La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación alfa, la ecuación beta, etc. Si quieren pueden hacer eso para no complicarse mucho, pero yo les recomendaría que vayan acostumbrándose a trabajar directamente con las ecuaciones, porque en materias superiores, en cálculo 1, cálculo 2, etc., son tan largos los ejercicios que no les va a dar tiempo ya ni de darles nombres. Van a tener que hacerlo de manera muy rápida, ¿ok? Entonces, agarramos la ecuación 1. Ok, vamos a ir acá abajo. Ecuación. Entonces, la trabajamos un poquito esta ecuación para que se pueda resolver de manera más sencilla. Entonces, ¿qué les parece si multiplicamos ambos miembros de la ecuación por x más y? Para que ya no tenga estas fracciones tan raras. Entonces, en este caso, ¿qué me quedaría? Simplemente la parte de arriba multiplique 7 va a estar multiplicado por x más y. Y acá simplemente me quedaría 6. Perfecto. Entonces, puedo yo ordenarlo esto de manera más sencilla, ¿verdad? ¿Cómo me va a quedar? Este 7x puedo pasarlo al otro lado. Y acá me quedaría 10 menos 7 es 3. Este 7y pasa al otro lado con signo negativo y acá me quedaría menos 6y igual a 6. Perfecto, eso como la primera ecuación. Ahora trabajamos con la segunda. Ecuación número 2. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo multiplicar por x por y, ambos miembros de mi ecuación, y se me va a volver un poquitito más sencilla.
Entonces acá simplemente me va a quedar 10x más y igual a 3 multiplicado por x multiplicado por y más x más y. Perfecto. Aquí sí se vuelve un poquitín más complicado porque tengo la multiplicación de x por y. Pero de todos modos lo vamos a ordenar y vamos a ver qué pasa. Entonces acá, esta x va a pasar a este otro lado con signo negativo y se le va a restar 9x. Esta y con esta y se van a simplificar. Me quedaría esta ecuación, ¿verdad? Ahora, en este tipo de ecuaciones, lo que yo les recomendaría no es que simplifiquen directamente esta x con esta x, ¿ok? Acá arriba puedo simplificar alegremente, si quieren, x con x, ¿verdad? Pero como me pide hallar los valores, posibles valores de x, en este caso, lo que podríamos hacer es factorizar de esta ecuación. Al factorizar, ustedes ya van a obtener una posible solución a lo que es x. X lo voy a multiplicar acá y lo voy a factorizar, mejor dicho, acá. Y acá me quedaría de esta manera. Entonces ya podemos hallar una posible primera solución para x. A ver, vamos a hablar de eso ahora mismo. Ok, de esta primera ecuación, entonces, yo puedo obtener lo que son posibles resultados. A ver, vamos a copiar esto. Y yo voy a obtener una posible solución de x, que sería x igual a 0. Y acá una posible solución de y. Y sería igual a menos 9, con el menos se simplifica, 9 dividido entre 3, 3, ¿verdad? Otra posible solución. Ahora, algo muy importante que ustedes deben hacer al momento de resolver problemas de planteo es elegir las respuestas, porque es muy probable que les salgan respuestas varias, por así decir. Puede que ustedes tengan una ecuación, hayan obtenido ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas de problemas de planteo, pero deben elegir la respuesta con criterio. ¿Ya, chicos? ¿Con qué tipo de criterio? Depende del ejercicio. ¿Okay? En este caso me dice si un número de 2 cifras, etcétera, etcétera. Las variables son dos números que son de 2 cifras. Entonces, en este caso, ¿tiene lógica que una de las cifras sea 0? Puede que sí, ¿verdad? La otra cifra es 3. Entonces está bien, puede que tenga lógica, pero hay ejercicios en los que les dan distancias, ¿ok? Como por ejemplo el ejercicio de el largo de un terreno, ¿verdad? El largo de un terreno no les puede salir negativo, ¿no ve? Porque es una distancia nunca puede salir negativa. Aquí, por ejemplo, el volumen de agua tampoco les puede salir negativo. Edades tampoco les puede salir negativo, no es muy lógico. O edades muy grandes, por así decir, 100 o 540 años, ¿verdad? No tiene mucha lógica. Entonces hay ejercicios en los que si ustedes resuelven, deben elegir con mucho cuidado las respuestas que ustedes van a decir que son definitivas, ¿sí? Ese detalle no se me olviden, ¿ya, chicos? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hemos obtenido? Que y es igual a 3. Aquí está. Listo. Hemos trabajado con esa ecuación, pero tenemos esta otra ecuación que yo debo sí o sí relacionarla para que tenga más sentido mi ejercicio, porque a mí no se me hace que la primera cifra sea igual a 0 lógico. ¿Por qué? Porque yo he planteado mi ejercicio de manera que la primera cifra sea x. Y x no tiene mucho sentido que sea 0 porque en ese caso sería un número de una cifra. Porque si la primera cifra es 0, no la cuento, ¿verdad? Entonces esta x la vamos a descartar, ¿ya?
Vamos a ponerle una pequeña X. Así. Listo. Entonces tengo Y. Para hallar X, lo que puedo hacer es reemplazarla en la otra ecuación que yo he hallado de esta relación que he obtenido a base del párrafo de mi ejercicio, ¿verdad? Entonces, para hallar Y, lo reemplazo acá. Entonces, vamos a copiar otra vez este ejercicio para que no se me pierdan. Y reemplazo lo que es Y, multiplicado por 3. Ok, entonces, ¿cómo me va a quedar esto? X va a ser igual entonces a... al otro lado pasa este 6, sería 4 por 6 dividido entre 3. Si lo simplifico los 6, me va a quedar 2. 2 por 4 es 8, ¿verdad? 8. Entonces, finalmente, el número buscado, ¿cuál sería? Yo he planteado mi ejercicio para que el número buscado sea 10 veces X más Y. Entonces, reemplazamos acá y me quedaría 80 más 3. En este caso, 83. Ese sería un número para mí real que yo puedo obtener. O bueno, razonable que yo puedo obtener con estas respuestas con estas ecuaciones que yo formo. ¿Se ha entendido, chicos, o tienen alguna duda o consulta? Sí, no sé si como el docente nos explica paso a paso, no sería copia y pega, así, porque yo la verdad no le entiendo a usted, auxiliar, porque no, lo que borra, ¿no ve? No sé si nos podías hacer escribiendo los números, eso te pido por favor, auxiliar, o no se podrá para ¿Cuáles siguiente números? clase. Es que la verdad es que cuando copias y pegas y no, ya no le entiendo, me pierdo todo. Ok, Por ¿qué ejemplo, números? ajá, otro método de enseñanza como nos dicta nuestro ingeniero, más o menos así, yo quisiera que nos dictes porque en este caso estos ejercicios no se entiende, la verdad, yo me complico. Pareciera que estamos copiando el mismo y estamos copiando así nomás. La verdad es que no entiendo, la verdad, nada. Ok, ¿qué parte no entiendes? Todo, la verdad. Ujú. Ya, ¿entiendes cómo hemos planteado las ecuaciones? Sí, hasta ahí sí, pero ya, bueno, pues gracias. Ya. De la primera ecuación, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos multiplicado ambos miembros por X más Y. ¿Hasta eso entiendes? Sí, más o menos. Ok, entonces si tú multiplicas esta primera ecuación, que te la voy a marcar con otro color, ¿ok? Si esta ecuación que está marcada con verde, tú multiplicas ambos miembros de la ecuación por X más Y, ¿qué es lo que vas a obtener? Lo que está acá abajo, ¿verdad? Por eso lo hemos copiado, porque simplemente lo vamos a simplificar los términos que están divididos entre X más Y. A ver, para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos multiplicado por X más Y este ejercicio, ¿ok? Ambos miembros del ejercicio. Si tú multiplicas así ambos miembros por X más Y, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, si tú multiplicas por esto, acá va a venir un paréntesis a multiplicar que va a ser X más Y. Acá otro paréntesis mejor, si lo hacemos así. Ok, eso es lo que hemos hecho. ¿Hasta ahí has entendido? Más o menos, la verdad, porque yo
que hagas los números, eso te pedía, pero sí, está bien, ni modo, pues. Ujú. Es que el problema está en que primero se quejan de que no se entienden los números, luego se entienden. Entonces te lo estoy tratando de explicar paso a pasito. ¿Ok? Hemos agarrado la primera ecuación y la vamos a multiplicar a ambos miembros de la ecuación por x más y. Si yo multiplico ambos miembros de mi ecuación por x más y, acá tengo una fracción que se va a multiplicar por x más y. Aquí está. ¿Se entiende? ¿Se ve esta partecita? Sí, se ve bien, se ve bien. Ya. Entonces el segundo miembro de mi ecuación también lo voy a multiplicar por x más y. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo multiplico esta primera fracción por x más y, si aquí en el denominador está lo mismo que por lo que lo estoy multiplicando, se va a simplificar, ¿verdad? Entonces, si se simplifica, me va a quedar 10x más y. Perfecto. Ujú. Lo mismo voy a hacer con el segundo paréntesis de mi segundo miembro. Entonces, yo lo multiplico este segundo miembro por x más y. Entonces, 7 se va a multiplicar por x más y. Ya está ahí abajo. Y esta otra fracción que es 6 dividido entre x más y multiplicado por x más y igual se va a simplificar x más y. Me va a quedar simplemente 6. ¿Hasta ahí has entendido? Sí, más o menos, Ya, entonces eso es lo único que hacemos. Lo copiamos, pero vamos desarrollando parte por parte qué es lo que está pasando en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, de esta parte, yo simplemente lo que he hecho es agarrar el 7, multiplicarlo por ambos términos que están dentro del paréntesis. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 7x más 7y, ¿verdad? No lo estoy copiando simplemente, lo estoy desarrollando con calmita para que me entiendas, ¿ya? Entonces me va a quedar 7x más 7y. Lo desarrollamos. Entonces, para seguir resolviendo el ejercicio de manera rápida, lo que yo he hecho para que no se nos vaya tanto el tiempo en desarrollarlo paso por paso, es agarrar este 7x y lo he mandado al otro lado con el signo negativo. Este 7y también lo he agarrado, lo he mandado al otro lado con signo negativo y he agrupado términos semejantes, ¿verdad? Acá, si es x menos 7x, me queda 3x. Y menos 7y me queda 6y. Y acá al otro lado se queda solito el 6. ¿Se entiende hasta ahí? Ajá, algo sí. Bien, entonces eso es lo único que hemos hecho, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda así similar? Porque yo les recomendaría, chicos, que vayan practicando más si tienen este tipo de dudas. Lo que yo he hecho es saltarme muchos pasos. Si se dan cuenta, hemos escrito esta ecuación por lo menos 3 pasos se ha alargado el ejercicio. Entonces, si se les alarga mucho el ejercicio en un examen, el tiempo se les va a ir volando. Así que yo les recomendaría que practiquen más, porque no pueden perder tanto tiempo en alargar tanto el ejercicio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho en esta primera parte. Acá lo mismo. Hemos multiplicado ambos miembros de esta ecuación. Vamos a ponerlo así. Por x multiplicado por y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a remarcar las partes que estamos alargando más, ¿ya? Con color rojo. He hecho esto primero, entonces cada uno de estos términos los voy a multiplicar por x por y. Entonces acá volvemos. Y acá esta primera fracción va a estar multiplicada por x multiplicado por y.
todo el segundo miembro de mi ecuación también va a estar multiplicado por X por Y, ¿verdad? Entonces esto igual lo desarrollo con calmita, ¿verdad? Sigue con rojo. Esto se va a simplificar con esto, ¿verdad? Si en el denominador está X por Y y se multiplica por X por Y, aquí me queda simplemente lo del numerador, 10X más Y. Perfecto. Entonces acá multiplico por lo que está aquí adentro. 3 lo voy a multiplicar por X por Y. Y aquí este otro paréntesis, esta otra fracción, también por X por Y. Entonces, aquí se va a volver a simplificar esto, ¿verdad? Y me quedaría simplemente X más Y. Y hemos llegado exactamente a lo que está abajo ya. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, algo. Ya. Entonces de acá, a partir de acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo mismo que arriba. Hemos agarrado esta X, la hemos mandado al otro lado a restar. 10 menos X, 9X, ¿verdad? Acá está más Y y acá está más Y. Esta más Y, cualquiera de las Y va a pasar al otro lado y se van a simplificar entre sí. Entonces, simplemente lo que me queda es 9X igual a 3X más por Y. Este 3X por Y lo mando al otro lado restando y voy a factorizar lo que es X, ¿ya? ¿Por qué estamos factorizando? Porque no podemos perder soluciones, ¿ya? Y entonces, cuando ustedes obtengan una ecuación de esta manera, lo que quiero que me entiendan a interpretar esto de por qué cada uno de los términos de ese producto es igual a 0, es porque basta que con 1 sea igual a 0, se cumple la ecuación, ¿verdad? X puede ser igual a 0 como 9 menos 3Y igual a 0 también, ¿verdad? Basta que con 1 para que la condición del ejercicio se cumpla. Porque si yo multiplico por cualquier cosa por 0, me va a dar 0. Entonces se cumple la condición. Hasta esa parte se ha entendido. Lo único que hemos hecho después acá es agarrar la ecuación que hemos hecho de acá arriba y la vamos a copiar acá para reemplazar la parte lógica de lo que yo he obtenido al despejar esto. ¿Ok? Porque que la primera cifra de mi número sea 0 no es lógico. Entonces, agarro Y igual a 3 y lo reemplazo en esta ecuación. Si lo reemplazo me queda 6 por 3. Despejando X me queda igual a 8. Y si yo quiero obtener el número, es X por 10 más Y igual a 83. ¿Se ha entendido? Más o menos, Oxy. Ya, ¿qué es lo que no me entiendes? Que yo hago diferente a detalle, pero lo que pasa es que como tú dices, nos alarga el ejercicio, bueno, está bien. Ya, está muy bien que lo hagas a detalle, pero trata de hacerlo un poquito más rápido. Porque como te digo, en los exámenes no les va a quedar tiempo. ¿Ok? Pero se entiende lo que he dicho, ¿verdad? No está paso a paso porque se nos va a alargar la hora. Ya nos estamos pasando casi 15 minutos. ¿Sí? Pero es lo que quiero que me entiendas. El tiempo en el examen es oro. No pueden ustedes estar tardando demasiado en un ejercicio tan básico. ¿Ya? Lo importante acá es que ustedes planteen bien las ecuaciones y sepan relacionarlas de manera que ustedes acaben el ejercicio de la manera más rápida posible. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna otra duda o consulta? Perfecto. Ya, ahí quedaríamos el día de hoy.